Bueno, muy buenos días a todos, chicos. Nuevamente, bienvenidos al curso Matemática Fundamental. Vamos a retomar estas últimas tres sesiones del curso. La del día de hoy es la correspondiente al día 8 de marzo y vamos a continuar conociendo las funciones. Este es más o menos el esquema que hemos venido, digamos, manejando en estas clases para entender, digamos, qué tipos de funciones existen y dependiendo de qué tipo de propiedades estamos tratando de hablar de las funciones. Entonces, ya vimos que dependiendo de si las gráficas son simétricas, por ejemplo, respecto al G y, entonces se llaman funciones pares, o si son simétricas respecto al origen, entonces esas funciones se llaman impares. De acuerdo a la relación de orden entre las imágenes, específicamente si la función de alguna forma preserva el orden que yo traigo los números reales, lo preserva a través de la función, entonces esas funciones pues se pueden llamar crecientes, decrecientes o monótonas, ¿sí? Si se preserva estrictamente el orden, se llaman crecientes. Si lo preserva, pero quizás manteniendo, digamos, algunos intervalos donde ya pueda ser constante, se llaman no decrecientes. Si el orden se invierte totalmente, se llaman decrecientes. Y si se invierte permitiendo algunos espacios o intervalos donde ella mantenga constante, ellas se llaman no crecientes. Y en general, pues todas las que tienen ese tipo de comportamientos se llaman funciones monótonas, ¿sí? Porque no cambian, es decir, o siempre van decreciendo o siempre van creciendo, entre comillas, ¿sí? A veces en algunos textos cuando la función efectivamente siempre crece se llama estrictamente creciente, ¿sí? Pero la gran mayoría de textos, digamos, se llaman crecientes cuando efectivamente crece y cuando se permiten estos espacios donde ya queda constante se llaman no decrecientes. Eh, Manejar el vocabulario es bien importante, a veces puede ser un poco confuso, pero créanme que con un poquito de práctica se logra. Bueno, respecto a la relación entre imagen y preimagen, o sea que si hay varios objetos que tienen la misma imagen, o que si todos los elementos, cuando uno lleva las imágenes al codominio, si se logra cubrir todo el codominio, entonces ahí encontramos que dan funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas, que son las que tienen las dos propiedades anteriores. Y creo que nos quedamos en la última clase analizando, digamos, cómo se pueden clasificar las funciones de acuerdo a su expresión algebraica. Claro, si no hay una expresión algebraica para la función, pues no va a entrar en esta categoría, pero aquellas que sí tienen una expresión algebraica, que son, digamos, una gran cantidad, con muchísimas utilidades y aplicaciones, pues dependiendo del tipo de expresión, pues también las funciones heredan como ese tipo de propiedades. Entonces tenemos las funciones polinómicas, que son pues las funciones que se escriben a través de polinomios. Ya nosotros hicimos una buena sección de la parte de polinomios. Ahí es muy importante, por ejemplo, el teorema fundamental del álgebra, como por recordarlo. Y ahí nos quedamos, porque estos también se partían como en varios. Entonces teníamos, por ejemplo, las de grado 0, las de grado 1, las de grado 2 y las de grado mayor o igual a 3. Entonces creo que nos quedamos como en las de grado 1. Ya vamos a retomar allá. Bueno, además de esas, pues tenemos las funciones racionales, las funciones potencia, trigonométricas, logarítmicas, e incluí esta que no estaba, digamos, que no la mencioné, bueno, la mencioné, pero no estaba escrita en la clase anterior, que son las funciones exponenciales, o la función exponencial, para ser un poco más exacto. Entonces, bueno, vamos a retomar. Entonces, funciones polinómicas, entonces, por ejemplo, las funciones de grado cero, pues serían solo constantes. Entonces, por ejemplo, f de x igual a, ¿sí? Entonces, por ejemplo, f de x igual a menos 3. Entonces, listo, ahí esa es una función que es constante, constante en el sentido de que no importa quién ponga yo acá, su imagen siempre será menos 3. Entonces, ¿cuál es la imagen del 1? Bueno, menos 3. ¿Cuál es la imagen del 0? Es menos 3. ¿Cuál es la imagen de pi? También es menos 3. ¿Cuál es la imagen del menos 3? Pues también es menos 3, o sea, todo el mundo tiene la misma imagen menos 3. Entonces se llama función constante. ¿Qué dominio tiene esto? Todos los reales. ¿Qué codominio tiene? Pues únicamente el número A, o sea, el valor de la constante. Sus gráficas son líneas horizontales. Entonces, en este caso, por ejemplo, si el A es positivo, pues se ve así. Si el A es negativo, pues se ve por acá abajo. Bueno, y las funciones de grado 1 serían funciones de esta forma, mx más b igual a 0, grado 1 porque aquí x está elevado a la potencia 1. Y aquí este m no puede ser 0, porque si fuera 0, pues esto se anula y estaríamos en las constantes.
Bueno, estas gráficas, al igual que la anterior, son líneas rectas, solo que en el caso anterior eran líneas rectas horizontales. Aquí no necesariamente son horizontales, ellas tienen una cierta inclinación y esa inclinación se puede, digamos, predecir, por así decirlo, dependiendo de cómo es este número m. Entonces, cuando yo pienso en, digamos, en mis ejes coordenados y aquí en mi recta, ¿cierto? Entonces, esta recta forma un ángulo en sentido positivo con el eje X, que es este que estoy marcando acá en rojo. Bueno, ese ángulo lo puedo obtener como la tangente inversa del número m. En otras palabras, si m es positivo, entonces digamos el ángulo está entre 0 y pi medios, y si el ángulo es si el m es negativo, pues ese ángulo está entre pi medios y pi. Entonces, en el primer caso, pues la función es creciente, y en el segundo caso, la función es decreciente. O pueden decir estrictamente creciente, obviamente estos por ser rectas no tienen espacios constantes, y aquí estrictamente decrecientes. Entonces, fíjense que solo con la información que yo tengo acá, o sea, si yo no tengo nada de esta información, entonces con solamente ver la ecuación, mi mente ya debería tener un borrador de cómo es la gráfica de esa función. Entonces, esa es como la idea. La idea es aprender a identificar los elementos en la gráfica que vienen rápidamente de la forma en cómo está escrita la función. Bueno, las de grado 2 tienen por gráficas siempre parábolas, pero son parábolas que abren o hacia arriba o hacia abajo. Es decir, aquí no vamos a tener una parábola que esté así como inclinadita o que abra hacia los lados. De hecho, ninguna de esas gráficas pueden determinar funciones en este sistema de coordenadas, porque recuerdan el criterio de la línea vertical, ¿no? Si uno traza una línea vertical y corta más de una vez, esa curva no determina una gráfica para ese sistema de coordenadas. Va a ser ahí la aclaración un poquito, porque ¿qué quiere decir para ese sistema de coordenadas? Porque imagínense que yo tengo, vamos aquí a cambiar, imaginen que yo tengo la parábola así. Entonces ustedes dicen, ah, no, vea, profesor, por el criterio de la línea vertical, entonces como cortado más de una vez, eso no es una gráfica, ¿sí? Pero les acabo de decir que las parábolas, pues sí pueden ser verse gráficas. Entonces, ¿qué quiere decir en el sistema de coordenadas? Que si de pronto yo también giro los ejes, pues al girar los ejes, ahora sí que es una gráfica, ¿sí? Entonces, en ese sistema de coordenadas, ya el criterio de la línea vertical me dice que esa curva sí es una gráfica. Entonces, hay que tener como algo de cuidado. Esos movimientos de rotaciones, traslaciones de los ejes, se pueden hacer, pero digamos, se ven en cursos un poco más avanzados, como álgebra lineal, porque uno aplica algo que se llaman simetrías de rotación o matrices de rotación, ¿sí? Porque al final pues, todo se puede escribir con una matriz. Pero bueno, digamos que si nuestro sistema de coordenadas está fijo, está quietico, no lo vamos a mover, nuestras parábolas siempre abren, digamos, de manera vertical, ya sea hacia arriba o hacia abajo, o en otras palabras, la directriz de la parábola, ¿te recuerdan? Las parábolas tienen una línea que llama directriz, un punto que llama foco, pues esa directriz tiene que ser horizontal necesariamente. Bueno, estas parábolas, aquí, bueno, se escriben de esta forma. Este A no puede ser 0 porque si fuera 0, entonces sería algo de grado 1, entonces sería una recta. Tienen por dominio todos los reales y el recorrido, recuerden que siempre aquí estamos considerando como codominio todos los números reales. Entonces, su codominio son intervalos de esta forma. Entonces, claro, yo puedo observar aquí, digamos, de esta gráfica, que el codominio, entonces a ver si nos acordamos, el codominio se obtiene, vamos a ponerlo con color naranjita, tomando cada punto sobre la gráfica y proyectándolo de manera horizontal. Entonces cuando yo empiezo a tomar los puntos sobre la gráfica y los proyecto de manera, perdón, la proyección es sobre el eje vertical. Los proyectos sobre el eje vertical, entonces yo observo que todos estos puntos que están por acá, que estoy marcando de color naranja, todos ellos hacen parte del recorrido de F. Pero dado que la parábola, digamos, llega hasta acá, pues todo esto que está por aquí no está en el recorrido.
no está en el recorrido F. Entonces hay un punto acá que es el mínimo o el ínfimo también de ese conjunto que es recorrido. Y ese punto que está aquí se puede calcular explícitamente. Es exactamente la función evaluada en este número, que es menos b sobre 2a. Entonces, este punto que está acá, que se llama el vértice de la parábola, tiene coordenadas menos b sobre 2a, aquí en la coordenada x, y pues hay que evaluar en la función lo que es este número para poder conocer la coordenada en el eje y. Y ese número es el que está aquí, es decir, este número que está aquí, vamos a marcarlo acá, es la función evaluada en menos b sobre 2a. Entonces, fíjense que las parábolas las conocemos muy bien, las conocemos bastante bien. Ahora, ¿por qué las podemos conocer tan bien? Por varias razones. Uno, porque el grado es pequeño y para los polinomios de grado pequeño sabemos calcular sus raíces, porque al final esto que está aquí o esta información que está acá, porque alguien dice dónde salió el menos b sobre 2a, viene de calcular la raíz de un polinomio de grado 1. ¿Sí? Entonces, cuando estén en el curso de cálculo van a ver que ese punto se obtiene a través de la raíz de la derivada. Entonces, como la función es de grado 2, su derivada es de grado 1, y sabemos hallar raíces de funciones de grado 1, solamente despejar. Entonces, eso es lo que me permite conocer también, digamos en este caso, el recorrido de la función. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que si tenemos polinomios más de grados más altos, va a ser muy difícil conocer exactamente el recorrido. Bueno, hay unos casos, ahora los vamos a ver. Hay unos casos donde no hay problema, pero hay otros casos donde es muy, muy difícil porque encontrar ese valor exacto es equivalente o implica necesariamente calcular el cero o la raíz de un polinomio de grado alto. Y de manera exacta, generalmente no se puede hacer. Entonces ahí es donde entran cosas como el método de la bisectriz y para hallarlo de manera aproximada. Así el ejercicio que ustedes hicieron ahí con Excel. Bueno, ahorita hago otros comentarios al respecto. Bueno, claro, si abre hacia arriba, pues es a partir de este punto hasta más infinito, ¿sí? Entonces es un intervalo cerrado en este valor f de menos b sobre 2a y hasta infinito. Y si la parábola abre hacia abajo, entonces cada vez que yo empiezo a proyectar, entonces pues yo veo que a partir de un punto hacia abajo, yo voy a obtener todo esto que sería el recorrido de la función. Entonces, en el otro caso, sería desde menos infinito hasta este punto que está por aquí, que es f de menos b sobre 2a. Entonces, este sería el recorrido para el caso en que ya abra hacia abajo. Ah, bueno, y algo me faltaba. ¿Cómo sé yo si abre hacia arriba o hacia abajo? Bueno, el coeficiente de x cuadrado que está acá, es el que nos da esa información. Si el a es positivo, ella está abriendo hacia arriba. Si el a es negativo, pues está abriendo hacia abajo. Hay otras dos informaciones que también conocemos, que no las puse acá, y son estos puntos de corte. Estos puntos de corte vienen de la fórmula de la raíz cuadrática, que la vimos hace algunas clases. Aquí estaría menos b más raíz de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a, y este punto de acá sería menos b menos raíz de menos b, no, de b cuadrado menos 4ac todo sobre 2a. Claro, nosotros vimos que los problemas de grado 2 a veces ni siquiera tenían raíces, porque aquí siempre estoy diciendo que hay una raíz. Bueno, eso depende mucho justamente de este número que está acá, ¿sí? Porque si este número que está aquí es negativo, bueno, menor que 0, entonces, claro, ella tiene que pasar de algo negativo y luego hasta infinito, entonces tiene que pasar por 0. Entonces ahí van a haber raíces. En este dibujo que está aquí, entonces, por ejemplo, este número aquí es positivo y el recorrido va hasta menos infinito. Entonces, la función va recorriendo todos los números desde menos infinito, desde menos infinito hasta este número positivo. Entonces, en algún momento pasa por 0. Entonces, tienen que estar las raíces. Pero eso no siempre va a ser así. Si este número, por ejemplo, fuera positivo y ella abre hacia arriba, pues no voy a pasar por 0. Y si abre hacia abajo y este número que está acá es negativo, pues tampoco voy a tener que pasar por 0. Entonces déjenme, yo voy a poner un dibujo aquí extra para explicar un poquito esa situación de la que estoy hablando. Cargamos un segundo, copiamos por acá, vamos a darle pegar por acá. Vamos a tener que hacerlo un poco más chiquito.
Por acá, peguemos otro. Bueno, entonces, como les decía, nosotros sabemos que las gráficas son parábolas, pero si esa parábola, digamos, está como así, entonces la parábola abre hacia abajo, pero su punto más alto es negativo. Entonces, fíjense que no hay cortes con el eje X. Entonces, en este caso, pues obviamente no hay raíces. ¿Sí? No hay raíces del polinomio. ¿Qué quiere decir? Que en este caso el discriminante polinomio. Es decir, el discriminante es negativo, ¿no? Que nosotros ya sabemos algebraicamente cuándo es que esto pasa. El discriminante es negativo. Entonces, claro, eso es lo que me hace que esta gráfica no puede cortar el eje X, porque si lo corta, quiere decir que hay raíces. Pero si hay raíces, pues el discriminante no puede ser negativo. Se recuerda que es la forma más inmediata de saber si un polinomio de grado 2 tiene o no raíces reales. Claro, ustedes pueden decir, profesor, pero nosotros vimos que siempre existen las raíces imaginarias. Sí, pero como este es un modelo que estamos trabajando en los números reales, yo no puedo observar esas raíces acá. ¿Sí? Por eso es que la línea verde oscura no corta este eje X, porque si lo cortara, digamos como acá, entonces aquí hay un valor A, entonces, pero ese punto tiene coordenadas A, 0, entonces lo que estoy diciendo es que f de A es igual a 0, es decir, ahí hay una raíz, ¿sí? Pero si no lo corta, pues no pueden haber raíces. Y en el otro caso, aquí pues voy a tener que voltear. Bueno, aquí esta información voy a borrarla, creo que no es tan relevante con lo que estoy diciendo. Aquí vamos a girar esto. Entonces, supongamos que nuestra parábola abre hacia arriba, pero su punto más bajo es positivo. Es decir, acá el punto más bajito, estoy en algo positivo. Entonces, esta línea verde oscuro tampoco se corta con esto. Entonces, no hay raíces. Entonces, como no hay raíces, entonces la idea es la misma información. No hay raíces, entonces el polinomio pues tiene que tener discriminante negativo, porque si no tuviera discriminante negativo, podría encontrar yo sus dos raíces. Eh, bueno, y nosotros también vemos que hay unos casos en donde hay una única raíz. Wow, ¿dónde me va a meter esa gráfica? Vamos a ponerla por acá. No, casi un poco más chiquita. Así, listo. Entonces, ¿cuándo es que hay una sola raíz? Bueno, cuando hay una sola raíz es cuando esto viene y el vértice está sobre el eje X. Esa puede ser una situación. Esperen, yo voy a hacer aquí algo. Bien, listo. Entonces, cuando el vértice está justamente sobre el eje X, ahí es cuando yo observo pues, que hay solo una raíz. Recuerda que ese es el caso cuando la raíz tiene multiplicidad 2. Entonces puede ser así o puede ser. Pues ya puedo abrir hacia arriba o hacia abajo. En cualquier caso, si el vértice está sobre el eje X, solamente puede haber una raíz. Y pues entonces ahí, ese es el caso cuando el discriminante vale 0. Entonces, una sola raíz, discriminante 0. Entonces, fíjense que la gráfica, ¿sabe? Lo que estoy tratando de hacer es, nosotros tenemos una información que ya conocemos que viene de conocer la escritura algebraica. Bueno, esa escritura algebraica me da la información de cómo es la gráfica. ¿Sí? Entonces, si el A es positivo, ahora hacia arriba, si el A es negativo, ahora hacia abajo. Pues calculando estos datos yo puedo saber exactamente dónde está ubicado el vértice, puedo saber cuál es el recorrido. Pero si yo tengo la información, digamos, gráfica, pues también puedo tener ideas de cómo se comporta eso. Entonces, por ejemplo, si ella es así, entonces sé que la es positivo, tiene dos raíces, discriminante positivo también, ¿sí? O sea, tengo bastante información sobre la parte polinómica, sobre la parte algebraica. Si ella es así, entonces yo sé, por ejemplo, que la es positivo, que el discriminante es negativo.
Si es así, sé que es un cuadrado perfecto, el polinomio, porque solo hay una raíz. Eso es lo que sucede cuando el discriminante vale cero. Aquí en este caso la es positiva, en este caso la es negativo. Entonces yo tengo mucha información de la parte gráfica. Entonces acuérdense que la idea es, si tengo la información algebraica, pues necesito conocer la parte geométrica a priori. Es decir, en nuestra mente, sin necesidad de hacer cálculos, o podemos hacer inferencias rápidas. Y si tengo la información gráfica, pues yo puedo ir y obtener información algebraica, también de manera muy rápida, hacer inferencias rápidas. Bueno, antes de continuar, bueno, creo que por aquí había... sí, hay una pregunta por acá. Pablo dice que más de una imagen para el X. Bueno, creo que estaba hablando para cuando giré la parábola, que eso no era una gráfica. Bueno, no sé, creo que no hay preguntas. Bueno, parece que no hay preguntas aquí sobre las parábolas. Bueno, vamos a hacer un ejercicio aquí muy rápido. Vamos a ver cómo nos va. Y es, utilicemos GeoGebra como para entender un poquito cómo se comportan las parábolas. Sí, adelante, Angélica, cuenta. Buenos días, profe. Buenos días. Qué pena, profe, pero es que la verdad no entendí cómo se realiza el cálculo del vértice de la parábola, o sea, porque el menos b sobre, Ah, o sea, no sí. No, entendí. no, no. No lo expliqué. No lo expliqué porque la razón de por qué es así la van a poder ver en cálculo, porque para eso necesitamos derivar el polinomio e igualarlo a cero, ¿sí? Entonces, como aquí no tenemos ese concepto de derivada ni para qué sirve la derivada, pues no, digamos, no puedo darles una explicación completa. Pero cuando estén en el curso de cálculo 1, con seguridad es algo muy simple, o sea, derivar es una operación sencilla, pero lo importante es entender cómo la derivada le ayuda a calcular a uno esos puntos donde la función alcanza su mínimo valor o su máximo valor. Se llaman puntos críticos, ¿sí? Pero bueno, pues por ahora solamente nosotros hacemos uso de las fórmulas. Pero bueno, no, a ti gracias por preguntar. Bueno, vamos a chequear aquí en GeoGebra de manera muy rápida cómo se comportan las parábolas de acuerdo a la información algebraica. Y les voy a dejar una tarea que a mí me parece muy, muy bonita. Y es algo que en realidad yo lo descubrí, bueno, lo descubrí hace un tiempo, pero incluso ya era docente. Es decir, yo dije, pero ¿por qué a mí nunca en un curso me hablaron de esto? Y pues lo descubrí haciendo una experimentación justamente con otros profesores de colegio en un taller que hacíamos. Entonces, bueno, voy a poner valores para un polinomio. Entonces, digamos que A vale 1, supongamos que B vale, a ver, coloquémosle 2, que vale 2, y supongamos que C vale 1. Entonces, aquí C vale 1, C igual a 1. Listo. Y vamos a armar nuestro polinomio. Nuestro polinomio es A por X al cuadrado más B por X más C. Más C. Y le hacemos Enter. Listo. Fíjense que en este caso, bueno, aquí yo no, espero que la parte izquierda la puedan ver, es que a ver si me acuerdo cómo es que se cambia aquí, apariencia tal vez, propiedades, sí, vamos a poner una letra un poquito más grande, bueno, tampoco es que haga mucha diferencia. Bueno, creo que aquí en la parte izquierda, ustedes van a ver, aquí está el polinomio, ax cuadrado más bx más c. Claro, como a vale 1, b vale 2 y c vale 1, pues queda 1x cuadrado más 2x más 1. O sea, básicamente esto es x cuadrado más 2x más 1. Fíjense que aquí el vértice está tocando el eje x. Eso quiere decir que hay una sola raíz. Como hay una sola raíz, nuestro polinomio es un cuadrado perfecto. Bueno, ahí si ustedes se acuerdan de los casos de factorización del colegio, eso es x más 1 al cuadrado. Y fíjense que x más 1 vale 0 solamente cuando x vale menos 1. O sea que este vértice efectivamente está aquí en menos 1. Entonces, digamos, fíjense que lo que yo observo es justamente lo que aparece en la parte algebraica. Bueno, entonces, bueno, eliminemos acá. Y ahora lo que vamos a hacer es ver
¿cuál es el efecto de cambiar los valores de las constantes A, B y C? Entonces voy a cambiar el valor de C y a ver si de pronto ustedes ahí por el chat, si alguien quiere activar su cámara, me cuenta qué es lo que está pasando. Entonces C es el último, el término independiente. Entonces ahí, por ejemplo, C vale 4, C vale 5, ahí me estoy devolviendo, C vale 2, C vale 1, C vale menos 0,5, C vale menos 2. Entonces, no sé si alguien se atreva a describir qué es lo que pasa cuando yo cambio C. Es la imagen C, o sea, la imagen del vértice. No, o sea, pues, ¿qué está pasando con la parábola, con la gráfica en general? Que se mueve verticalmente. Mm, Exactamente, hay un desplazamiento vertical. ¿Cambia la forma de la parábola? No, o sea, no cambia. Es la misma, bueno, la misma parábola entre comillas, ¿sí? Pero que se está moviendo de manera vertical. Listo, es una muy buena observación y en realidad eso es lo que pasa, no pasa nada. Entonces uno dice, ah, pues no hay nada interesante que observar ahí. Bueno, entre comillas. Entonces voy a dejarlo, voy a intentar dejarlo donde estaba. Estaba como en un... bueno, dejémoslo ahí. Fíjense que, por ejemplo, claro, a medida que yo voy cambiando el C, entonces, por ejemplo, ahí, en esa posición, cuando C vale 2,55, ese es un polinomio con discriminante negativo, porque no hay cortes con el eje X. Pero, por ejemplo, si yo estoy por acá en menos 3,4, ahí sí hay dos cortes con el eje X. Fíjense cómo va cambiando de manera más o menos continua el comportamiento de las raíces. Ahí tengo dos raíces, dos raíces, dos raíces, dos raíces, dos raíces. Hay un momento exacto en el que solo tengo una raíz, que es cuando se vale 1 en este caso, y luego paso a 0 raíces. Entonces voy de dos raíces a una y luego a 0 raíces. Bueno, vamos a cambiar A. Y ahí a ver, ustedes me observan, me dicen qué pasa con la parábola. Entonces ahí A vale 2, 3, 4, 5, ahí me estoy devolviendo. Y ahí estoy sobre los negativos. Listo. Perfecto, Pablo. Sí, en el caso anterior la función cambia de posición verticalmente. Fíjense que aquí la parábola sí se está afectando. La forma que tiene la parábola cambia. Y es más, por ejemplo, cambia de estar abierta hacia arriba a estar abierta hacia abajo. Claro, porque el número A está cambiando de números negativos a números positivos. Pero no sé si puedo hacer una mejor descripción. A ver si alguien que nos cuente qué observa. Puede ser por el chat. Bueno, lo que está cambiando es que la parábola cambia su abertura, ¿sí? O sea, como que está más abierta cuando estoy muy cercano a cero, más cerrada cuando estoy muy lejos del cero, y pues abre hacia arriba cuando es positivo y abre hacia abajo cuando es negativo. Básicamente eso es lo que está pasando. Voy a poner aquí el vértice, que es menos b sobre 2a, y la función evaluada en menos b sobre 2a. Entonces, por aquí está menos b, y vamos aquí a dividir por 2a. Entonces, ahí le doy Enter. Ahí se ve el vértice. Vamos a poner el colorcito, el color rojo, y que no me muestre la letra. Listo. Entonces, ahí está el vértice. Entonces, otra vez, voy a poner a variar A. Entonces, fíjense que, claro, el vértice, por supuesto, cambia de posición, ¿no? Pero más aún, vamos a hacer algo aquí interesante. Propiedades. Vamos a ver cómo se está moviendo ese vértice. Entonces, fíjense que el vértice, no sé si ustedes lo notan, pero él se está moviendo a lo largo de una línea recta. Y eso no es tan inmediato de observar. Entonces, si el A está muy cerca del cero, la parábola es muy cerrada. Eso quiere decir que tiene crecimientos muy rápidos. ¿Qué quiere decir crecimientos muy rápidos? Entonces, a ver,
que cuando yo estoy, por ejemplo, por acá, en 1, entonces fíjense que la imagen de 1, me voy por acá, está por aquí, es como 4 y pico, 4, alguna cosa. Pero cuando, por ejemplo, ya estoy en 3, pues creo que ni siquiera me va a salir en la pantalla. Entonces en 3 vale, no sé, 100. Entonces, rápidamente de 2 a 3, la función pasó de 4 y algo a un número muy grande. Entonces, crecimiento es muy rápido. Ese crecimiento muy rápido está dado porque el A está muy alejado del 0. Vamos a ver que eso no pasa si el A está más cerca del 0. Entonces, vamos a poner por aquí un A cerca a 0, puede ser negativo. Por acá, no sé, menos 0,1. Entonces, fíjense que nuestra parábola abre hacia abajo. Nuestro vértice está por allá muy lejos, arriba de la pantalla. Pero si yo digo, bueno, ¿cuál es la imagen de 1? Bueno, la imagen de 1 está por aquí. Es, no sé, 0,2, no, 0,1, alguna cosa. ¿Cuál es la imagen del 2? Ah, la imagen del 2 es por acá. ¿Cuál es la imagen del 3? La imagen del 3 es como 3 parece. ¿Cuál es la imagen del 4? Bueno, la imagen del 4 está por aquí. Y lo mismo, si me voy hacia los negativos, entonces la imagen del menos 2 está por aquí. Entonces fíjense que ella sí crece, pero se demora más en crecer. O sea, su crecimiento es más lento, o de crecimiento en este caso. Depende, esta es una parábola que abre hacia abajo. Entonces, claro, eso es lo que significa estar abierta o cerrada. Cerrada es que la función crece muy rápidamente o decrece muy rápidamente, y abierta pues que lo hace, digamos, su comportamiento monótono es un poco más lento. Bueno, va a ser aquí más chiquito para que vean esa parábola, lo abierta que es, y la comparación, por ejemplo, cuando vale 5 o menos 5. Entonces, ahí está la parábola en menos 5. Y aquí está la parábola muy cerca de 0, negativo. Por acá, menos 0,2. Entonces, bueno, ese es el comportamiento. Y el vértice tiene un comportamiento interesante, se mueve a lo largo de una línea recta. Estas observaciones, bueno, les dejo de tarea que las puedan ustedes justificar o explicar de alguna forma. ¿Por qué es que el vértice se mueve sobre una parábola o sobre una recta? ¿Y qué recta es esa? ¿Qué pendiente tiene? ¿Por dónde pasa? Bueno, o sea, uno puede saber exactamente qué recta es sobre la que se mueve la parábola. Bueno, sobre la que se mueve la parábola, no, el vértice de la parábola. Esa recta es la derivada de la parábola. Bueno, sí, Reinel, bueno, si Reinel ya sabe cosas de cálculo, pues lo va a poder explicar mucho más fácil. Sí, tiene que ver con la derivada, exactamente. Bueno, y creo que estos comportamientos más o menos creo que se conocen. Esto no tiene que ver con lo que les comenté ahora. La pregunta es ahora, ¿qué pasa si cambio B? Y esa pregunta no es sencilla. Voy a ocultar un momentico el vértice y vamos a variar el parámetro B. Y la pregunta es, ¿qué está pasando con la parábola? Fíjense que la parábola se está desplazando tanto vertical como horizontalmente, pero parece que no cambia su forma. Entonces, como ya no cambia su forma, la pregunta es, ¿cómo describimos el comportamiento de esta parábola cuando el parámetro B, que es el parámetro lineal, el que está acompañando a X, que tiene exponente 1, cambia? Entonces son diferentes funciones, pero pues, ¿qué tan diferente es una función de otra? Entonces dice que está dibujando una elipse con el vértice. Bueno, exacto. Digamos, el centro, la atención hay que fijarla sobre el vértice. Entonces voy a poner el vértice y veamos si la conjetura de Pablo es más o menos correcta. Ah, pero perdón, ahí estoy variando otra vez. Calma, calma. Corremos acá. Entonces, voy a bajar la parábola, voy a bajar el A positivo para que nuestra parábola ahora hacia arriba. Y vamos a dejar el vértice y vamos a variar. Voy a variar B. Listo, ahora sí. Ah, pues ya, ahí se ve la parábola. Entonces, bueno, ahí tenemos una parábola que abre hacia arriba
A vale 1,9, C vale menos 2,08 y estoy variando el valor de B. Entonces, no sé si Pablo todavía ve la elipse. Ok, René dice que se está moviendo a lo largo de otra parábola. Sí, y créanme, vea, esto yo lo descubrí relativamente hace muy poco y se me hace rollo porque a mí nunca nadie me habló de esto. Ahora, esa otra parábola tampoco es una parábola tan extraña. Vean que esa otra parábola es una parábola igualita a la parábola que se está moviendo. Igual en el Cuando va desde sentido. negativo, ¿no? Sí, exacto. Solo que reflejada hacia abajo. O sea, una parábola, pero digamos con la misma abertura, más o menos lo que quiero decir, una parábola con la misma abertura, pero abriendo hacia abajo y esa parábola que queda ahí, perdón, se me borró. Esa parábola que queda ahí es la que describe el movimiento del vértice. Entonces vuelve y juega. Les queda de tarea intentar explicarlo, obviamente pues con razonamientos matemáticos, por qué está pasando eso. O sea, por qué cuando varió B, nuestra parábola, digamos, se mueve, o el vértice de nuestra parábola se mueve a lo largo de otra parábola, pero esa otra parábola es, digamos, en esencia, igual, en términos geométricos, igual a la parábola que estamos moviendo. Es realmente una observación muy bonita. Y fíjense cómo GeoGebra nos permite observar y tener conjeturas de manera muy simple. Ahora, si estuviéramos haciendo esto en papel, te imaginen, yo les digo, bueno, muchachos, grafiquen la parábola cuando E vale 0. Ahora grafiquen la parábola cuando E vale 0,1. Ahora grafiquen cuando E vale 0,2. Entonces, es un montón de cálculos. Seguramente les va a tomar todo un día hacer un dibujo como este que estoy haciendo en cuestión de segundos. Entonces, es muy importante aprender a manejar la tecnología a nuestro favor para poder hacer observaciones, conjeturas, y ya luego que tenemos como alguna conjetura, entonces decir, bueno, listo, ahora sí intentemos explicar por qué esto tiene validez. Entonces, bueno, ahí les dejo, creo que les quedaron bastante tareas, bueno, empecé a variar de todo. Y fíjense que fue muy fácil, ¿sí? O sea, yo le di un valor a A, un valor a B, un valor a C, luego construí el polinomio y luego simplemente aquí le doy a los botoncitos de play para que él haga la variación del parámetro. Bueno, entonces es muy útil cuando uno está estudiando para uno poder decir, bueno, yo creo que esto siempre está pasando, entonces uno, digamos, un software como este me permite rápidamente hacer una verificación, ya sea para, digamos, reforzar mi conjetura o para descartarla. Bueno, fíjense que de los problemas de grados hay mucho que decir, mucho que aprender, son muy interesantes. Y son interesantes, pues, también porque podemos hacer mucho con ellos, porque el grado no es tan alto. Bueno, cuando los polinomios tienen un grado mayor, ya las cosas no son tan bonitas. Entonces, por ejemplo, cuando el grado es impar, mayor o igual a 3, nuestra función tiene un comportamiento como este. Entonces, fíjense que ella por acá viene creciendo desde menos infinito, por aquí hace unas ondulaciones y luego crece hacia infinito. Es decir, tiene un comportamiento monótono hasta cierto punto, aquí creciente, luego ya no crece, o sea, digamos, tiene cambios de crecer a decrecer y llega otro momento donde a partir de ese momento ya sigue su crecimiento. O sea, como que ya viene creciendo, tiene unos periodos acá, digamos, un espacio, un tiempo, perdón, donde ella puede tener oscilaciones, pero también llega otro momento donde ya no oscila más y empieza a crecer. El número de oscilaciones que ella hace acá dependen del grado, ¿sí? No quiere decir que si tengo grado 6 voy a tener 5 oscilaciones o 4. No, eso es un grado máximo de oscilaciones. ¿Por qué? Porque estos puntos donde se marcan, digamos, los cambios de comportamiento, por ejemplo, ya aquí viene creciendo, pero luego crece, luego viene creciendo, luego decrece. Estos puntos, que repito, se llaman puntos críticos, ellos terminan siendo las raíces de un polinomio. Entonces, si el polinomio tiene raíces complejas, pues esos cambios, digamos, esos cambios tan marcados no van a aparecer. Entonces, digamos que el grado me dice, a lo más van a haber tantas oscilaciones, pero no necesariamente tienen que haber esa cantidad de oscilaciones de manera exacta. Pero lo que sí me dice a mí el grado impar es que ella
llega un momento en que viene creciendo, solo creciendo desde menos infinito, y llega otro momento en donde ella también es solo creciendo y va hacia más infinito. O sea, ella va de menos infinito a más infinito, y aquí en el medio pues hace otras cosas que son difíciles de determinar, ¿sí? Por ahora, digamos, la información primaria, la primera inferencia es solamente esta que tengo acá. Bueno, esto que tengo acá es justamente el comportamiento cuando el A es positivo. Si el A es negativo, pues hace lo contrario. Ella viene de más infinito, decreciendo hasta cierto momento, y luego a partir de otro momento, pues continúa su camino decreciendo hasta menos infinito. Entonces, cuando A es negativo. Y en el medio de esos dos comportamientos, fíjese que aquí no hay tantas ondulaciones, digamos, hay poquitas, ¿sí? Pero puede ser un polinomio de grado alto, ¿sí? Esto básicamente lo que me está diciendo es que la derivada no tiene tantos ceros reales como uno espera. Y aquí, pues, depende del grado, pues, sí hay muchos ceros reales. Es más o menos la idea. Por eso los polinomios de grado 2, como no tiene un grado pequeño, solamente tiene un punto crítico, diría, decrece y luego crece. O crece y luego decrece. No hay tantos cambios. Esos cambios los marca el grado más el número de raíces que tenga su derivada, que es un polinomio de grado menor. Por ahora lo que nos interesa es entender que ella tiene, digamos, en el caso positivo, viene creciendo desde menos infinito y luego en otro punto sigue creciendo hasta más infinito. Y acá, en el caso negativo, ella viene decreciendo desde más infinito hasta cierto punto, y luego en otro instante ella continúa también ese comportamiento monótono de solamente decreciendo hasta menos infinito. Bueno, eso nos dice que, bueno, el dominio son todos los reales, porque pues aquí no hay ningún tipo de restricción, pero el recorrido también son los reales, porque ella termina recorriendo todos los números desde menos infinito hasta más infinito, o desde más infinito hasta menos infinito. O sea, digamos, lo que hace aquí en el medio, digamos, lo que hace es como rellenar esos espacios, si es que los hay, y ella recorre todos los números reales. Bueno, y si es de grado par, es parecido, pero la paridad, digamos, la paridad del grado, me hace que los comportamientos en los extremos sean el mismo. Entonces, este es el caso cuando A es positivo. Bueno, el A sub n, de hecho, este es A sub n, no A sub n. A sub n y A sub n, o sea, el coeficiente de la mayor potencia. Y este es el caso cuando A sub n es negativo. Entonces, si es positivo, entonces ella viene decreciendo desde más infinito hasta cierto momento, luego hace sus ondulaciones y luego a partir de cierto instante crece a más infinito otra vez. O sea, ya va de más infinito a más infinito. Entonces, claro, en ese momento, cuando hace el recorrido, ya llega a alcanzar un punto mínimo. Entonces, aquí hay un valor B. Entonces, en este caso, el recorrido es desde B hasta más infinito. Ese es el recorrido. ¿Cómo calculamos ese B? Difícil, es un problema difícil porque les digo que esto viene de la raíz de un polinomio de grado alto. Y como vimos, pues no es trivial encontrar esas raíces. Bueno, y en el caso negativo, pues se invierte, digamos, el comportamiento. Ella va de menos infinito a menos infinito, va creciendo primero hasta cierto momento, luego hace sus ondulaciones y luego a partir de cierto instante ella va decreciendo, ¿sí? Entonces aquí va de más infinito a más infinito, por tanto decrece y luego crece, por eso tiene que haber un punto mínimo, se llama mínimo absoluto. Y en el otro caso, ella va de menos infinito a menos infinito, por tanto crece y luego decrece. Y pues llega a un valor, este punto sería un valor máximo, este sería B. En este caso el recorrido es desde menos infinito hasta el número B. Igual, ¿cómo se calcula el número B? No es sencillo, puede ser muy difícil, a veces pues depende si el polinomio se puede factorizar fácil, se puede obtener, pero pues si no, a veces no. En el grado 2 sí pudimos tener una formulita muy, muy especial para el recorrido, pero en estos casos no, es bastante complicado. Bueno, pero fíjense que la paridad del exponente
pues me da información. O sea, si yo tengo un polinomio como, qué sé yo, 15x a la 7 menos 10x a la 6 más pi veces x a la 3 más 2x menos raíz de 3. Entonces yo ya sé que es impar con el a positivo, entonces tiene ese comportamiento de menos infinito a infinito, donde ella crece, luego ondula y luego vuelve a crecer. ¿Sí? Entonces, fíjense que es una información, no es mucha la información, pero sí es información que podemos obtener solo observando la escritura del polinomio. Bueno, bueno, creo que, no sé, que Reinel, no sé si quieres hacer algún comentario, creo que no entendí el de lo que escribiste. Bueno, mientras Reinel se quiere escribir algo por el chat, estamos aquí atentos. Giancarlo, adelante, tiene la palabra. Una pregunta, profe. O sea, para las gráficas que están en la parte superior a la derecha, ¿son de grado 3 o mayor o igual a grado 3? No, mayor o igual a 3. O sea, esto que está ¿Y aquí las de puede abajo ser son mayor o igual a 4? y las de abajo mayor o igual a 4, sí. Sí, aquí son Ah, pares. ¿Cuáles son los pares? El 0, el 2, el 4, el 6. Las de grado 0 ya las analizamos y las de grado 2 ya las analizamos. Entonces, de 4 en adelante son estos de abajo, pares. Y aquí son impares. ¿Cuáles son los impares? 1, 3, 5, 7. Pares positivos, ¿no? Entonces, las de grado 1 son las rectas y de grado 3 en adelante, pues son estas que están acá. Ok, profe, muchas gracias. Ok, listo. Entonces, sí, grado impar, entonces vean, el grado impar va de menos infinito más infinito, ya sea creciendo o decreciendo, dependiendo de cómo sea el signo del que acompaña la mayor potencia. Y las de grado par van de más infinito o de menos infinito a menos infinito. Entonces, por eso ya decrece, luego crece o crece y luego decrece. ¿Sí? O sea, el comportamiento es el que uno más o menos espera. Bueno, entonces eso es lo que tiene que ver con funciones polinómicas. Entonces fíjense que a medida que los grados van creciendo, vamos teniendo menos información, pero pues por lo menos nos podemos quedar con información base. Y para los grados pequeños, 0, 1 y 2, conocemos en detalle cómo son las gráficas. Y lo mismo, de las gráficas obtenemos información en detalle de la escritura algebraica. Entonces es bien importante tener en cuenta esto. Bueno, entonces ahí ya cubrimos un poco las funciones polinómicas. Vamos a hablar de las funciones racionales. Entonces, primero, pues, ¿qué es una función racional? Entonces, una función racional es un cociente de dos polinomios. Entonces, claro, como tanto el numerador como el denominador son polinomios, pues más o menos uno logra entender un poquito cómo son las gráficas de estas. Ah, perdón, creo que por aquí hay algo en el chat. Dana dice que se puede volver a explicar lo del grado par. Bueno, sí, chequeemos otra vez. Entonces aquí, grado par. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, digamos, ¿cómo es un polinomio de grado par? Entonces, no sé, tendría de grado 6, sería x a la 6 más algo x a la 5 más algo x a la 4 más algo x al cubo. Fíjense que toda la información que hay de aquí para allá no es tan relevante para la información que estamos intentando obtener, ¿sí? Es muy relevante si yo quiero saber exactamente el comportamiento que va en el medio, el comportamiento que va aquí ondulatorio. Esa información está muy cargada acá, pero para lo que yo quiero explicar del comportamiento general, la información es suficiente con la que hay acá. Entonces, bueno, aquí bla, 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 hasta llegar a una constante. Entonces vamos a poner las constantes. Supongamos que por aquí hay un menos 4 al final. Y no sé, por aquí hay un 7, por aquí hay un pi, por aquí hay un raíz de 2. Y aquí está el número menos 3. Entonces, esta información es la que me va a decir, digamos, la información primaria o las primeras inferencias, yo las saco de acá. Entonces, como es de grado menos 6 con el menos 3, que es negativo, entonces yo sé que la gráfica tiene esta forma, es decir, ella va de menos infinito a menos infinito, creciendo primero hasta cierto momento. ¿Quién está aquí? Bueno, esa información ya está acá y no es fácil de obtener. Pero hasta cierto momento ya va creciendo, eso sí lo sé. Y luego, a partir de algún instante, que tampoco sé con exactitud dónde está, pero en algún momento ella empieza a decrecer hasta menos infinito. Ahora, ¿por qué sé que ella viene así, así y aquí en el medio ondula?
solamente con la información que tengo acá. Y en el caso positivo, si aquí no fuera menos 3, sino que fuera más 3, borramos el menos, o ponemos raíz de 3, por ejemplo. Entonces, solamente ahora, por ahora, el raíz de 3 es positivo, entonces su comportamiento va de más infinito a más infinito. Ya viene acá y llega hasta por aquí y luego llega acá y continúa. Y por aquí hacen unas ondulaciones. Lo único que yo puedo inferir por el grado es la cantidad de ondulaciones que hay acá, ¿sí? Que no pueden ser más que el grado o el grado menos 1, creo. Entonces, claro, si yo veo una gráfica como esta con 1000 ondulaciones, uno dice, ah, no, ese polinomio es de grado par, pero es un grado alto. O sea, no es de grado 6, ni de grado 8, ni de grado 10, porque la cantidad de ondulaciones pues también está medida un poco en términos del grado del polinomio. Entonces, muchas ondulaciones, mucho grado. Pocas ondulaciones no puedo decir poco grado porque ese es un número máximo, ¿sí? Entonces, si hay muchas ondulaciones, el grado necesariamente tiene que ser grande. Es lo único que puedo inferir, ¿sí? Ya cuando estén, repito, en el curso de cálculo 2 van a saber cómo se ubican estos puntos, porque la clave está en conocer estos puntos, donde hay cambio de comportamiento monótono. Entonces, aquí viene creciendo, creciendo, hasta acá, y pasa de crecer a decrecer. Esos puntos se obtienen con la derivada, pero pues, no, aquí en este curso pues no vamos a hablar de derivadas todavía. Un poco mejor, Dana. Gracias, profe. Ok, con muchísimo gusto. Bueno, entonces vamos a hablar de las funciones racionales. Las funciones racionales son aquellas que son divisiones de dos polinomios. Lo primero que hay que identificar es cuál es el dominio. Entonces fíjense que aquí sí empezamos a tener restricciones. Recuerden digamos, nuestra restricción más grande. No podemos dividir por 0, porque si dividimos por 0 llegamos a una indeterminación. Entonces, aquí, ¿cierto? Acá, ese polinomio no puede tener 0. No, perdón, no puede valer 0. Eso quiere decir que los ceros de ese polinomio, el que estén abajo, no pueden estar en el dominio, ¿sí? Porque si digamos al reemplazar x por 1, entonces aquí me queda 1 a la n, 1 a la n menos 1, y aquí me queda 1 a la m, aquí 1 a la m menos 1, y al reemplazar aquí abajo me dio 0, pues estaría dividiendo por 0, independiente de lo que me da arriba, ya no importa. Si abajo al evaluar me da 0, pues ahí se dañó todo. Entonces el dominio son todos los números reales quitando los puntos o los valores para los cuales esto se hace 0. O sea, quitando las raíces del polinomio. Claro, si el polinomio no tiene raíces reales, pues está todo ok y pues no estaríamos quitando nada. Sí, Luis, adelante. Sí, profe. Quería preguntar, ¿esa función igual vendría siendo continua? Aún si puede tener un 0. Porque pues, No, justamente vamos a observar eso, que los ceros, o sea, los elementos que yo quite del dominio van a generar, bueno, pueden generar huecos o pueden generar asíntotas, pero ya lo vamos a ver, no te preocupes. Pero sí, son importantísimos, es decir, si no hacen parte del dominio, digamos, alrededor de ellos pasa algo importante. Entonces, esa es como la clave y es lo que vamos a tratar de distinguir el día de hoy. Bueno, entonces, justamente ellos van a marcar asíntotas verticales. Recuerda que asíntotas son esas líneas a las cuales las gráficas se acercan, ¿sí? Puede que las toquen o no las toquen, eso no es relevante, pero simplemente se acercan. Y estas todas son verticales. Entonces dice las posibles, porque no necesariamente, no es una obligación, pero las posibles asíntotas verticales van a estar en esos puntos donde están las raíces del polinomio de abajo, del denominador. Ahora miramos algunos ejemplos y vamos a mirar cuándo no hay asíntotas, que también es interesante. Bueno, entonces ahí vamos a dividir esto en 3 casos. Cuando el grado del numerador es más grande que el grado del denominador, o sea, digamos aquí arriba tengo grado 7 y aquí arriba grado 3, por ejemplo, si este es un 7 y este aquí es un 3, cuando son iguales, entonces por ejemplo este es de grado 7 y este también de grado 7, o cuando el de arriba tiene un grado más pequeño que el de abajo. Entonces, por ejemplo, no sé, aquí es grado 5 y abajo grado 10 o grado 8, qué sé yo. Entonces,
El de abajo tiene un grado mayor. Entonces vamos a dividirlo en esos 3 casos. Entonces, en el primer caso, cuando n es más grande que m, pueden haber asíntotas oblicuos. O sea, no es una obligación, pero podrían haber asíntotas oblicuos. Oblicuos son líneas que no son verticales ni horizontales, están inclinadas, o sea que hay una inclinación. Entonces, en este caso, yo tengo este polinomio. El grado de arriba es más grande, grado 2, y el de abajo es más pequeño, grado 1. Bueno, cuando yo hago la división de polinomios, entonces me queda un cociente, sería el cociente de la división, y me queda aquí un residuo. ¿Sí? Entonces, el cociente es el que me va a marcar la asíntota. Bueno, si es una recta, ¿no? Es que ahí pueden pasar muchas cosas, pero digamos que el cociente va a marcar, en este caso, una línea a la cual ella se va a acercar. Y el residuo es el que me va a marcar justamente digamos, el comportamiento asintótico. O sea, este x menos 2 es el que pone la línea azul clara, y este resto que está acá, o el residuo, es el que hace que haya comportamiento asintótico. ¿Sí? Entonces, en este caso, esta gráfica, este polinomio que está acá, perdón, esta función racional, tiene esta gráfica verde. Este tiene 2 asíntotas. Tiene una oblicua, que la está marcando este que está acá, y tiene una vertical. Para aquí estoy borrando algo. Perdón. Listo, acá. Tiene una vertical. Ahora, la vertical aparece por el denominador, porque, claro, esto no puede valer 0, o sea, que x no puede tomar el valor de -1. Entonces, alrededor de -1, voy a obtener comportamiento asintótico, ¿sí? Que es este que yo observo. O sea, por este lado la gráfica se va pegando a la línea roja, aquí se va pegando a la línea roja, y por este lado se pega a la línea azul, y por este lado se pega a la línea azul. Entonces, fíjense que estas dos asíntotas me dan el comportamiento de esta gráfica. Es más, en este caso en particular, no sé si lo observaron o lo observan, pero esto que está aquí es una hipérbola. Es una hipérbola. En este caso, no siempre van a dar hipérbolas, ¿sí? No siempre van a dar hipérbolas, pero en este caso muy particular sí dan hipérbolas. Bueno, aquí es interesante porque el cociente me dio lineal, o sea, el cociente es el que me da una recta. Pero si en el cociente, digamos, esto fuera de grado 3 y aquí en el cociente me da una parábola, por ejemplo, no sé, x cuadrado más 2x menos 5, qué sé yo. Entonces, esta línea azul es una parábola, y este resto va a hacer que nuestra gráfica se pegue a esa parábola. Solo que, digamos que ahí no hay un comportamiento asintótico, pero no se dice que hay una asíntota, porque a veces la palabra asíntota se usa solo para rectas, ¿sí? Pero uno podría decir que hay una parábola asíntota. Eso, digamos, yo no he leído textos que lo digan así, pero no está mal decirlo, porque el comportamiento asintótico sí existe. Y el comportamiento asintótico siempre lo va a dar el residuo, ¿sí? ¿Y hacia dónde? Pues lo va a dar el cociente. ¿Sí? Al fin y al cabo esto es una división. Entonces, tercero de primaria, toda división tiene un cociente y un residuo. Entonces, en este caso, el cociente me dice cómo es el comportamiento asintótico, y el residuo es el que dice hay comportamiento asintótico. Claro, eso digamos en temas generales. Cuando el cociente es una recta, pues ahí tengo una recta asintótica, o lo que se llama una asíntota. Bueno, entonces fíjense cómo en este caso la raíz del denominador me pone una asíntota vertical, y el cociente me pone, bueno, el cociente con el residuo me pone una asíntota oblicua. Oblicua quiere decir inclinada. Bueno, obviamente eso va de caso en caso. Esto no es que, ay, siempre va a pasar esto. No, eso, las funciones racionales son difíciles un poco en ese sentido, pero basta con hacer la división a ver qué pasa. O sea, las funciones racionales son divisiones. Entonces, si uno hace la división, si uno sabe cuál es el cociente y sabe cuál es el residuo, uno entiende muy bien qué tipo, digamos, cómo es la gráfica de la función, o la puede prever un poco, la puede predecir. Bueno, ¿qué pasa si los grados son iguales? Entonces, si los grados son iguales, entonces, por ejemplo, aquí tenemos un polinomio de grado 5 con otro polinomio de grado 5. Entonces, aquí la igualdad de los grados me dice que hay una asíntota horizontal, que es esta que está acá. ¿Sí? Esta que está acá.
¿Qué quiere decir eso? Que hacia infinitos, a medida que yo me voy moviendo hacia infinito, entonces la gráfica se le va pegando a esta línea azul, y hacia menos infinito pasa lo mismo. En esta que está acá, pasó algo muy, muy particular, muy interesante, y es que si ustedes ven aquí la gráfica viene y atraviesa la asíntota. Y pareciera que se va alejando, pero no, lo que pasa es que aquí no logré que saliera toda la gráfica, pero ella viene acá, corta la asíntota, se aleja y luego vuelve y se le pega. O sea, por aquí hay una barriguita que hace la gráfica, pues una barriguita muy, 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 pero muy leve, entonces no es fácil de observar, ¿sí? Pero les dejo, puse las ecuaciones para que ustedes intenten con GeoGebra hacer estas observaciones. Pero bueno, ella viene acá, se pasa la parte de abajo de la asíntota, y cuando ella pasa la parte de abajo uno puede decir, ah, no, se van a ir alejando. Pero no, ella viene por acá, hace una barriga y vuelve y sube y se le empieza a pegar. O sea, el comportamiento asintótico no lo estoy observando aquí, sino que ya se ve por aquí más a lo lejos. Solo que no se veía bien, o sea, no quería hacer una gráfica muy grande para verlo, pero sí hay un comportamiento asintótico. La asíntota horizontal es una consecuencia de la igualdad de los grados. O sea, como los grados son iguales, eso obliga a ver una asíntota horizontal. Y vuelve y juega. ¿Por qué? Ah, pues porque es que cuando yo haga la división, entonces, a ver acá, la color verde. Cuando yo haga mi división, me va a quedar un cociente, y ese cociente es 1, más por aquí un residuo. Residuo. Y aquí, bueno, aquí sobre x a la 5 más bla, bla, bla. Entonces, este 1 es el que me da esta línea acá. Esto pasa aquí por 1. ¿Sí? Entonces, siempre que uno tenga una función racional, mi recomendación siempre es hagan la división. Entonces, el cociente da información sobre esos comportamientos muy alejados del origen, o sea, comportamientos a menos infinito y más infinito. Bueno, y ya la otra información viene de cuáles son los ceros de este polinomio. Claro, este es un polinomio de grado 5, por tanto tiene máximo 5 raíces reales. En este caso tiene 3, que son estas 3 que están acá. Entonces, cada raíz real dibujó en este caso una asíntota vertical. Entonces, aquí la gráfica se acerca aquí. Aquí, fíjense que entre estas dos, ella viene por aquí pegada desde menos infinito, y luego va para allá, se le va pegando hasta más infinito. Entre estas dos, ella va de menos infinito a menos infinito. Entonces, viene por aquí pegada, sube hasta un punto por acá máximo y luego se devuelve. Y el comportamiento aquí es así. Vamos, infinito se le pega por acá. Bueno, y aquí la asíntota horizontal. Entonces, no hay un comportamiento exacto que yo diga, ah, es que siempre pasa eso, salvo que cuando los grados son iguales, sí va a haber una asíntota horizontal siempre. ¿Sí? Y las verticales vienen de la raíz. Este polinomio de grado 5 solo tiene 3 raíces reales y todas marcaron una asíntota vertical. ¿Sí? En este caso en particular, y el otro caso, que es cuando el grado de arriba es más pequeño que el de abajo, pues aquí no tiene sentido hacer, digamos, si yo hago la división, como el grado es más pequeño arriba, el cociente es 0, sería el cociente, más, y aquí me queda otra vez el mismo polinomio. Aquí, si el cociente es 0, pues no tengo nada que hacer. Aquí me queda exactamente lo mismo que ya tenía. Entonces, ustedes dicen, ah, profesor, entonces no hubo información nueva. Bueno, la respuesta es sí y no. Que esto está, el borrador está muy grande. Entonces aquí tengo x a la 5 menos 2x a la 4, bla, bla, bla. Entonces, profesor, no hay información nueva. No, sí, porque es que como 0 es el cociente, entonces hay una asíntota horizontal en 0. Entonces, esta es una asíntota horizontal, el 0. Entonces, automáticamente, pues porque el cociente es 0. Aquí pasó lo mismo. Ella viene acá, atraviesa el 0, pero luego tiene que hacer una barriga y volvérsela a pegar al 0. O sea, ella tiene que hacia los extremos, hacia más infinito y hacia menos infinito, pegarse al 0. Aquí creo que también la atraviesa, o sea que tiene que subir y luego bajar. Entonces aquí si la atravieso hacia abajo, pues tiene que hacer alguna barriga. Aquí ya viene así, hace una barriga y luego tiene que pegarse al 0. ¿Por qué sé que tiene que pegar al 0? Pues porque ese es el cociente. Bueno,
Y ya, creo que es el mismo polinomio, x a la 5 menos 2x a la 4, sí, es el mismo polinomio, o sea que tiene las mismas tres raíces, ¿sí? Y en las tres raíces también se marcaron asíntotas. ¿Qué cambia de este a este? Pues bueno, la ubicación de la asíntota oblicua y como estos comportamientos intermedios. Fíjense que aquí hay como unas ondulaciones, pero digamos que eso es difícil de predecir solamente con observar lo que hay acá. De lo que hay aquí yo solamente puedo observar dos cosas. Una, hay una asíntota horizontal, que es el eje X, y dos, los ceros del polinomio marcan asíntotas verticales, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa cuando un polinomio, por ejemplo, en el denominador no hay raíces? Eso también es muy interesante. Fijémonos en este ejemplo. Entonces, por ejemplo, aquí tengo f de x es igual a 5x más 1 sobre x cuadrado más 1. Fíjense que las raíces de este polinomio, las conocemos, son i menos i, que no son números reales. Por tanto, aquí esta función queda definida sobre todos los números reales. Entonces, como no hay restricciones sobre el dominio, porque pues esto no tiene raíces reales, pues no van a haber asíntotas. Entonces, simplemente ella está bien definida en todos los reales, pero como el grado de abajo es más grande, yo sé que el eje X se vuelve una asíntota. Entonces, fíjense que el comportamiento de ella viene aquí como que crece, crece y ¡pum! Luego le toca decrecer y pegársele al eje. Y aquí ella decrece y luego tiene que crecer. Bueno, en realidad lo estoy leyendo al revés. Ella viene decreciendo hasta cierto punto y luego creciendo. Pero ese decrecimiento viene de estar cada vez más pegada al eje X. Eso solamente porque el grado de abajo es más grande. Bueno, y hay un caso muy, muy especial y es cuando yo hago la división y tengo residuo cero. Entonces, fíjense que acá hay residuo cero. O sea, la división es exacta. Claro, aquí puse un ejemplo sencillo para no complicarnos, pero x al cubo sobre x. Pues la división de x cuadrado no tiene residuo, el residuo es cero. Entonces, cuando no hay residuo, entonces nos va a quedar un polinomio. Entonces, la gráfica es la de ese polinomio, pero va a haber un hueco. Entonces, el hueco es porque a pesar de que esto me dio x cuadrado, yo no puedo dividir por cero, por tanto, x no puede ser cero, ¿sí? Entonces, como x no puede ser cero, pues me toca hacer un huequito. Pero fíjense que a pesar de que hay hueco, entonces esto es lo que me preguntaban ahorita a alguien, entonces ya no es continuo, ¿sí? Porque tiene el hueco, pero más interesante, no hay asíntota. Porque recuerden que asíntota es que la gráfica se le va pegando a la recta, pero hacia más infinito o menos infinito, ¿sí? Entonces acá, por cero no hay nada, pero la gráfica no se le va pegando de manera asintótica. Entonces, simplemente ya viene hacia acá y aquí viene hacia acá. Entonces, ahí queda un huequito, ¿sí? Entonces, eso es cuando la división es exacta y entonces hay residuo cero. Entonces, bueno, resumiendo, así en resumen, como para entender, y hay un montón de manos arriba, yo ya les doy la palabra. ¿Cuál es el resumen? Si tengo una función cociente, una función racional, la información clave está en el cociente y el residuo. Esa es la información clave. El cociente me dice hacia dónde se va a pegar esa gráfica, ¿sí? Si el cociente es un polinomio de grado 1, entonces ahí tenemos una asíntota oblicua. Y el residuo lo que dice es, bueno, efectivamente se le va a ir pegando, a esa línea. Al hacer la división, yo me doy cuenta cuáles elementos o cuáles raíces del denominador influyen para convertirse en asíntotas verticales. Si ese denominador o esas raíces se logran eliminar completamente en la división, pues ahí lo que voy es a obtener huecos más no asíntotas verticales. ¿Sí? Si yo logro eliminar por completo esos factores. Y donde no se logra hacer, ahí efectivamente van a aparecer asíntotas verticales, ¿sí? Y cuando el grado del denominador, del numerador es más pequeño que el del denominador, pues van a aparecer unas asíntotas horizontales. Bueno, efectivamente, exactamente en el eje X, o cuando el grado es igual, pues digamos que la asíntota se traslada a otro punto, ¿sí? Porque el cociente va a ser un número.
Bueno, eso es así como a grandes rasgos. Créanme que no es fácil y no van a encontrar en un libro el resumen de cómo se comportan las funciones racionales, porque hay muchas posibilidades, pero la recomendación que siempre les puedo hacer es hay que hacer la división. Hay que hacer la división para saber qué cociente tenemos y qué residuo tenemos. Y sobre todo, importantísimo, si se pueden hacer simplificaciones, porque aquí lo que hay de fondo es que yo simplifico y la posible asíntota que estaba en x igual a 0 desaparece. ¿Sí? Voy a hacer aquí otro ejemplo antes de dar las palabras. Entonces, supongamos que la función de arriba factorizada es x menos 1 al cuadrado por x más 2. Y en el denominador, supongamos que yo tengo x menos 1 por x al cuadrado por x menos 5. ¿Sí? Entonces, fíjense que las posibles asíntotas aquí abajo, posibles asíntotas, pues porque todavía no sabemos nada, posibles asíntotas verticales, que son las que están ubicadas en los ceros del denominador, aquí verticales. Las posibles son en 1, que es cuando se anula este, en 0, que es cuando se anula este factor que está acá, y en 5. ¿Sí? Pero fíjense que al simplificar, vamos a marcar la simplificación con color naranja, este de acá se simplifica con este de acá. Entonces fíjense que en el denominador 1 dejó de ser un problema. Claro, ¿por qué 1 es un problema? Porque se anula el denominador. Pero como este factor se puede eliminar con uno de estos, entonces 1 dejó de ser un problema. Entonces en ese caso 1 ya no es asíntota vertical. No es asíntota vertical. Tú no puedes decir, ah, profe, pero en el segundo también puedo simplificar. Sí, yo puedo simplificar esta x, pero simplifico con una y abajo me sigue quedando x, o sea, persiste el problema. Entonces, eso me dice que sí hay una asíntota. Aquí sí hay asíntota vertical. Y el x igual a menos 5 ni siquiera tenía cómo simplificarlo. O sea que aquí también hay asíntota vertical. ¿Sí? Solo que esta simplificación que estoy haciendo es parte de hacer la división. Ya cuando haga la división y obtenga el cociente y el residuo, puedo tener más información de cómo son esos comportamientos asintóticos. Pero digamos que en resumen, estas funciones tienen comportamientos muy complejos. Ustedes vieron que los polinomios eran más sencillos. El polinomio era como que va de menos infinito a más infinito, aquí hay unas ondulaciones. Pero acá las asíntotas hacen que los comportamientos sean un poco más difíciles de, digamos, como de determinar. La clave siempre estará en ubicar las asíntotas. Bueno, parte de la información grande está en ubicar las asíntotas. Y eso viene de hacer la división, solo que en ese proceso de división, pues también van a aparecer simplificaciones y ahí podrían eliminarse asíntotas verticales. ¿Qué es lo que pasa acá, no? Aquí al simplificar, el denominador dejó de existir, o sea, el problema en el denominador dejó de existir, pero pues eso nos deja un hueco, pero digamos que el hueco no es tan complicado como la asíntota, ¿sí? Entonces la asíntota tiene un comportamiento más fuerte, ¿sí? Aquí simplemente la función venía, o sea, digamos quedó x cuadrado, pues en esencia es una parábola, pero con un hueco, pero cuando queda la asíntota, porque vean que la asíntota puede ser que vaya, por ejemplo, que más infinito por un lado y menos infinito por el otro, o como en este, no, perdón, no tengo uno donde tenga el mismo comportamiento en ambas partes. Bueno, pero yo podría tener, por ejemplo, que ya viene aquí más infinito y por acá también más infinito. Bueno, y antes de dar la palabra, el último comentario. Los detalles, porque se puede conocer con lujos de detalles todo esto, implica, digamos, la aplicación de derivadas. Entonces, por eso pues también estamos tan limitados. Por eso es como preparando un poco el terreno para todo lo que van a hacer en el próximo curso. Bueno, entonces voy a dar la palabra en este orden. Giancarlo, Miguel Ángel y Dana. Entonces, adelante, Giancarlo. Sí, profe, es que no me termina de quedar todo claro la división de los polinomios. O sea, cuando yo divido me queda un coeficiente. ¿Y ahí por qué le sumo el residuo y lo divido entre el polinomio original? No entiendo eso. No, pues eso es primaria. Venga, le explico por qué. Cuando uno tiene un número, vamos a hacer una división normalita. 15
dividido entre 4. No, no, uno más grande. 37 dividido entre 4. Entonces, ¿cómo divide uno? Entonces dice, ay, sí, a 37 en 4 están 9 veces. 9 por 4, 36. Entonces, 36 residuo 1. ¿Hasta ahí vamos bien, Giancarlo? Sí. Entonces tenemos un cociente, vamos a marcarlo acá, cociente, residuo, ¿listo? Entonces, ¿cómo le enseñan a uno a verificar una división, Giancarlo? Multiplicando el coeficiente por No, es lo que viene, cociente, ¿no? no coeficiente, cociente. El cociente se Perdón, cociente. multiplica por el divisor. A ver, este se llama divisor. Color. Se llama el divisor y este se llama el dividendo. ¿Cierto? Entonces, lo que uno le dicen, ay, ¿cómo se me quedó buena la división? Entonces, así le enseñan a uno en el colegio. Entonces, decían, vea, muy fácil. Usted toma el divisor, lo multiplica por el cociente, le suma el residuo y le tiene que dar el dividendo. ¿Cierto? Vamos a verificar a ver si nos quedó bien hecha la división. Entonces, tenemos, nuestro divisor era 4 por 9 más 1. Y eso me tiene que dar 37. O sea, 4 por 9 más 1 y nos tiene que dar 37. Entonces, 4 por 9 da 36 más 1, 37. Entonces, ahí quedó bien hecha la división, ¿cierto? ¿Sí, Giancarlo? Sí. Bueno, pero esto es una escritura del dividendo, pues con la información, pero yo lo que tenía era una división. Yo estaba dividiendo 37 entre 4. Entonces, la división como tal, ¿cómo queda representada? Pues yo tengo que dividir por 4, dividir por 4 y dividir por 4. En esta división por 4, yo puedo cancelar esta parte y ¿qué me quedó? Me quedó el 9, un desorden de colores acá. Tengo el 9 más 1, pero ese 1 ahora está dividido entre 4 y eso es igual a 37 cuartos. Entonces vea que la división, ¿cómo me quedó? Me quedó el cociente solito más el residuo sobre el divisor. ¿Cierto? Sí, sí. Bueno, eso es lo que tengo acá, mira. ¿Dónde fue que nosotros hicimos la división? Acá. Si yo divido x cuadrado menos x más 2, lo divido entre x más 1, me da un cociente de x menos 2 y un residuo que es 2. ¿Sí? Esa es la división. ¿Cómo reescribo yo la división? Pues el cociente, que es x menos 2, más el residuo sobre el divisor. ¿Sí? Lo mismo que hice acá. Cociente solito más residuo sobre divisor. Y eso me da la división como tal, ¿no? O sea, la división es el cociente más el residuo sobre lo que estaba dividiendo. ¿Sí, Giancarlo? Ah, listo, profe, muchas gracias. Igual es lo que les decía, vea, de esta división que está acá, nosotros ¿cómo verificamos la división? Rayémoslo acá. ¿Cómo la verificamos? Pues si tomamos x más 1 y lo multiplicamos por x menos 2 y le sumo 2, pues me tiene que dar x cuadrado menos x más 2. ¿Sí? Y lo pueden verificar y efectivamente da. Pero yo no tenía el polinomio solito. O sea, lo que yo tengo aquí no es el polinomio x cuadrado menos x más 2. Él está dividido por x más 1. Entonces yo divido por x más 1 acá, divido por x más 1 aquí y divido por x más 1 acá. Solo que aquí se me van a cancelar, porque justamente pues, eso es lo que uno hace al dividir, hallar esos factores, y me queda x menos 2 más 2 sobre x más 1 igual a nuestra función racional. Y eso fue lo que yo escribí acá. El cociente más el residuo sobre la división que estoy haciendo, sobre el divisor. Entonces, esto que está acá es esto que está acá.
¿Ok, Giancarlo? Sí, profe, muchas gracias. Listo. Fíjense que es muy sencillo. Todo esto viene de lo que uno aprende. O sea, no estamos haciendo cosas extrañas, sino lo que uno aprende cuando uno está digamos, en el colegio, incluso en primaria. Bueno, adelante, Miguel Ángel. Sí, profe. Entonces, el dividendo es siempre la asíntota de la función. No, el cociente. Ah, perdón, el cociente. Sí, exactamente. El cociente siempre me marca. Lo que pasa es que ese cociente puede ser una parábola, entonces ahí pues no me va a quedar, la asíntota no sería una línea recta, sino una parábola. Ahora intento hacerles un ejemplo con GeoGebra. Pero sí, o sea, el cociente es el que me marca el comportamiento, un comportamiento asintótico, ¿sí? Porque el otro viene con los ceros del denominador. O sea, vea, el cociente me da este y la raíz del denominador me da esta roja, ¿sí? Entonces, por eso hay que jugar con las dos informaciones. Pero entonces, o sea que la idea es que siempre que tenga un polinomio racional, hacer la división para hallar la asíntota y eso representaría, no, hallar la asíntota y, y el divisor me marcaría como los puntos en los que la función se acerca pero que no toca. Sí, más o menos. O sea, la idea es, supongamos que, voy a poner aquí un ejemplo. Supongamos que yo tengo aquí una función racional. Entonces, un polinomio entre otro. Y supongamos, bueno, y debo hacer algo sencillo. Supongamos que aquí es x más 1 y que aquí me dio una parábola. X cuadrado más 2x más 1 más, y aquí me dio un residuo, qué sé yo, digamos que el residuo es 2 otra vez, y aquí me queda x más 1. Entonces, ¿yo qué sé de la gráfica? Entonces, ¿yo qué sé? ¿Cuál es la información que yo empiezo a inferir? Entonces yo digo, bueno, vamos a graficar nuestros ejes, ¿cierto? Voy a graficar esta parábola. Entonces, no es parte de la gráfica, pero la voy a graficar para tener una idea. Esa parábola, esta es una parábola que es como así, ¿cierto? Ran, ran, ran. Y voy a graficar el cero de este polinomio que está en el denominador. Eso se hace 0 en menos 1. Entonces ahí voy a graficar en menos 1. Ah, ve qué casualidad, aquí me volvió a quedar en el mismo. Bueno, aquí. Entonces, hasta ahí yo no sé nada más de mi función. ¿Qué hago ahora? Yo puedo evaluar algunos puntos, ¿cierto? Evaluar algunos puntos de la gráfica. Entonces, voy a evaluar en menos 2, voy a evaluar en menos 3, voy a evaluar en menos 1 medio, voy a evaluar en 0, voy a evaluar en 1. O sea, yo tengo que hacer algunas evaluaciones para tener más certeza. Pero supongamos, que yo no sé cómo va a ser esta gráfica, porque me estoy inventando algo, pero supongamos que aquí me dan puntos como estos. ¿Listo? Y en un medio, no sé, digamos que medio así. Y en uno, supongamos que medio así. Y digamos que en 0 medio así. Entonces, ¿yo qué puedo intuir? Yo creería que la gráfica viene haciendo un comportamiento así. ¿Sí? Entonces, aquí sé que se va a pegar como por acá. Por aquí ella a lo mejor viene, porque tiene que pasar por estos puntos verdes, ¿no? Entonces por aquí también va a haber un comportamiento asintótico, entonces ya viene así. Ah, pero bueno, repito, entre más puntos haga, pues yo puedo tener una idea, pero yo pensaría que mi gráfica es así. Ah, voy a intentar hacer algo con esto. Entonces yo pensaría que mi gráfica tiene un comportamiento por este lado asintótico de esta forma. Aquí yo pensaría que ella tiene este comportamiento asintótico. No sé, supongamos que ella va a hacer algo como esto, no sé. Yo creo que este punto lo ubiqué mal, pero voy a mover esto por acá. Y luego va a tener un comportamiento así, no sé. Bueno. O sea, ella después se va a tener que pegar a esta parábola. ¿Sí? Entonces se le pega. Bueno, creo que ahí no hice el mejor dibujo, pero es como una idea. O sea, la idea es que el cociente
me dibuja esta parábola, entonces yo sé que por aquí se pega la parábola y el -1 me dibuja esta, y entonces sé que aquí alrededor de ese valor hay un comportamiento asintótico. ¿Sí? Esa es como un poco la idea. Pero eso tiene que ir acompañado de algunas evaluaciones para tener más exactitud de por dónde va a pasar la gráfica. ¿Cuál es la idea, digamos, con el poquito conocimiento que tenemos? Que nosotros podamos detectar que van a aparecer esos comportamientos asintóticos, ¿sí? Claro, lo mejor, y siempre si se puede, es tome un software y haga la gráfica, ¿sí? Entonces voy a hacer un ejemplo acá, no sé. Voy a intentar borrar aquí algunos datos y vamos a intentar hacer una gráfica así como medio aleatoria. A ver qué pasa. Ah, ¿qué pasó? Borrar, borrar, borrar. Listo. Entonces vamos a dibujar una función racional. Vamos a inventarnos ahí alguna cosa. Entonces vamos a poner arriba un polinomio de grado 3 y abajo un polinomio de grado 1 para que en el cociente aparezca un polinomio de grado 2. Entonces, no sé, un polinomio de grado 3, no sé, digamos x al cubo menos 3x al cuadrado más, perdón, x al cubo menos 3x al cuadrado, no sé, menos 2x más 5, por ejemplo. Y vamos a dividir todo eso. Creo que no me va a dejar eso. Y vamos a dividir en un polinomio de grado 1. Entonces, por ejemplo, en x más 1. Si el denominador de arriba se factoriza con x más 1, él se va a cancelar y al cancelarse no me va a aparecer la asíntota vertical. Pero como puse datos aleatorios, con toda seguridad, listo. Entonces, ahí se ve el comportamiento. Entonces, fíjense, voy a graficar x igual a menos 1. Entonces, esta es la asíntota. Entonces, fíjense que ella efectivamente tiene el comportamiento asintótico hacia acá, esta parte que estoy mostrando acá, y por acá también. ¿Sí? Entonces, ahí está. Esta es x igual a menos 1, que viene de este denominador. O sea, él es el que pone esta asíntota. Ahora, este cociente, x al cubo menos 3x al cuadrado más 2x más 5, cuando yo lo divida entre x más 1, a ver qué polinomio. Voy a intentar hacer la división aquí rápidamente, porque si tenemos tiempo vamos a hacerlo. Vamos a hacer la división. Vamos a dividir en x más 1. Entonces aquí me queda x al cuadrado. Cuando multiplico acá, me queda x al cubo, cambiamos el signo, luego x cuadrado más 1, me queda menos x cuadrado, y ya. Entonces aquí hacemos la operación, entonces se cancela, aquí me queda menos 2x al cuadrado, menos 2x al cuadrado. Menos 4, profe, ¿no? Ah, sí, menos 4, gracias. 4. Menos 4x al cuadrado más 2x más 5. Y vuelvo y divido. Entonces al dividir, entonces me queda menos 4. Entonces menos 4 por x da menos 4x. Menos 4x, perdón. Menos 4x. Menos 4x por x da menos 4x cuadrado. Entonces yo le cambio el signo. Entonces me queda más 4x al cuadrado. Y el otro da menos 4x y le cambiamos el signo. Entonces queda más 4x. Entonces aquí se cancela, aquí me queda 6x más 5 y hago la última división y me queda más 6. Entonces aquí me queda menos 6x menos 6. Y entonces acá, cuando haga la resta, esto se anula y me queda menos 1. Entonces listo, el cociente me dio x al cuadrado menos 4x más 6. Esa es la parábola a la que se le va a pegar la gráfica, ¿sí? Entonces vamos a volver aquí a GeoGebra. X al cuadrado menos 4x más 6. Listo. Entonces vamos a graficar aquí x al cuadrado menos 4x más 6. Más 6. ¿Sí era así?
Sí, ¿cierto? Entonces, la gráfica, sí, bien, efectivamente, la gráfica roja no es una parábola, ¿no? O sea, ella, Dios, me tengo que rayar acá. Entonces, ella tiene aquí el comportamiento de creciendo, y aquí se le va pegando a la recta x igual a -1. Aquí se le viene pegando, por este lado se le pega, también viene decreciendo, pero viene de estar muy pegada, llega hasta acá, y ahora al crecer se va a pegar, la roja, perdón, hasta acá. Ella llega hasta aquí y luego va a crecer, pero se va a pegar al azul. El azul es el cociente. Entonces vamos aquí a eliminar esta foto. Y simplemente pues lo que yo observo, fíjense que a medida que yo voy en valores más grandes, fíjense que ya empiezo casi que no puedo distinguir el azul de la roja. O sea, la roja se le está pegando por la parte de abajo. Y ese es el comportamiento asintótico. Sino que aquí uno no puede decir, es que el comportamiento es, o sea, es asintótico a una parábola, pero no, uno no dice que la parábola es una cinta. Aquí puedo cambiar la escala. Eso. Fíjense que ahí, que hace que yo ni observo cómo es, qué diferencia entre la roja y la azul. O sea, ellos se pegan tanto que no sé, no logro diferenciarlas. Bueno, entonces esa es como la idea. No sé si fue un poquito más claro, Luis. Luis. Era yo, Miguel, que Miguel. Sí. preguntó. Y sí, ya está, tengo más claro. Pero les Pero digo, entonces, el, bueno, pero tengo otra pregunta. Entonces, ¿qué representaría el residuo sobre el divisor? no, el residuo es el que garantiza que la gráfica se va pegando a la otra. En este caso, nosotros nos dio -1. El menos me está diciendo que se está acercando por abajo. Pero eso también es difícil a veces de predecir. Pero en este caso, el residuo que nos dio negativo, entonces nos dice, sí, la gráfica roja se va a pegar al azul y se va a pegar por la parte de abajo, porque estoy restando, ¿sí? Pero, o sea, no es fácil, muchachos. Créanme que manejar las funciones racionales no es trivial. Con herramientas, digamos, de derivadas, uno puede hacer muchas más, porque uno puede observar bien dónde están los cambios digamos, del crecimiento, dónde hay cambios en la concavidad. La derivada implica, bueno, la derivada, la primera, la segunda, dan mucha más información. Así, solo con la información básica de haga una división, no podemos obtener más información exacta, pero por lo menos es una información que sí es útil para entender el comportamiento. ¿Ok? Ok. Y pues otra pregunta, pero ya más corta. ¿Cómo es que se llama a esa línea vertical que la función no toca? Asíntota. Pero, ¿qué diferencia hay entre la roja y la azul? Una es asíntota vertical y la otra es asíntota horizontal. Pero ambos son, digamos, rectas de las cuales la función se acerca pero no toca. Sí, o sea, bueno, el no toca es entre comillas, porque sí la puede tocar. O sea, de hecho, ella puede estar, digamos, alternando arriba y abajo de la recta, entonces sí la puede tocar. Pero el punto es que se va acercando cada vez más. Eso se llama asíntota, ¿sí? Entonces no hay ninguna diferencia, pues esta es horizontal, que viene de la división, y la otra es vertical, que viene de las raíces del denominador. Esa es como la información importante. Y si es oblicua, pues así está inclinada, pues se dice asíntota oblicua. Ya, la vertical viene de las raíces y la horizontal viene del cociente. Del cociente, sí. Cuando los grados son iguales, el cociente va a dar un número y ese número da la ubicación de la asíntota horizontal. Y si el grado de arriba es más grande que el de abajo, entonces la asíntota es el eje X. Y si el grado de arriba es más grande que el de abajo, ahí
dependiendo de si el cociente es de grado 1, pues va a haber una asíntota oblicua, pero si ese cociente da una parábola, pues ya la asíntota no es recta, sino que es una parábola. Esa ya, lo que esté aquí, porque esto puede poner un polinomio de grado 3, pues eso es lo que marca el comportamiento asintótico, pero ahí ya no se llama asíntota. Simplemente asíntota siempre se le dice solamente a rectas. Ya, o sea que pues esa asíntota inclinada sería pues asíntota oblicua, pero no es como tal asíntota. No, si es asíntota, o sea, a ver, asíntota, a ver, para que me entiendan, asíntota implica recta a la que se aproxima la gráfica. ¿Sí? Sea vertical, inclinada, como ella sea, eso es una asíntota. ¿Sí? Entonces, resumiendo, si los grados son iguales, hay una asíntota horizontal ubicada pues, en el cociente. Si el grado de arriba es más grande que el de abajo, la asíntota es el eje X. Se está hablando de asíntotas horizontales. Y si en el cociente es de grado 1, esa es una asíntota oblicua. Si el cociente no es de grado 1, sino que es de grado 2, 3, 5, 7, pues hay un comportamiento asintótico que lo da ese cociente, pero no se dice asíntota. O sea, no se usa la palabra asíntota porque no es una recta. Ah, ya, o sea que la parábola no es una no es una asíntota. Exacto. O sea, da un comportamiento asintótico, que eso es lo que estaba mostrando ahora, que se me hizo. ¿Sí? O sea, la gráfica se pega a la parábola, pero no dice que la parábola es una asíntota, porque la palabra asíntota pues, se reserva un poco para rectas, pero sí el comportamiento es asintótico hacia una parábola. Ah, ya, entendí. Ok, listo. Y Dana tiene la palabra. Y creo que con eso terminamos hoy. Buenos días, profe. Sí, buenos días. Profe, lo que pasa es que yo no entiendo por qué en algunas gráficas la línea verde cruza la asíntota horizontal, la que es azul. Bueno, si la cruzo o no, eso depende como del comportamiento de la función en sí mismo. Eso no es predecible y a veces pasa y a veces no pasa. La información de cuándo pasa y cuándo no pasa la dan los puntos críticos. Esa es información que viene cuando uno deriva. Por ahora nosotros no podemos, a veces, digamos, fíjense que por ejemplo acá no. Digamos, ya viene aquí, ran, y aquí ella nunca la atraviesa. ¿Sí? Pero, por ejemplo, acá sí la atravesó y después de atravesarla, vuelve y se le acerca. Entonces, por acá hay un punto crítico, que es donde ella, digamos, leyendo de derecha a izquierda, está decreciendo y luego creciendo, pero esa información se obtiene en la derivada. Entonces, es muy difícil de predecir en este momento, pero cuando ustedes ya, digamos, creo que el curso cálculo 1, bueno, mentiras. Eso es como a mitad de curso. Es que en los cursos, por ejemplo, de ingenierías que terminan con las aplicaciones de derivada, eso es lo que uno hace al final. O sea, uno dice, bueno, tengo la expresión algebraica, empecemos a sacar información, y con toda la información, sin usar ninguna herramienta de cómputo, logramos determinar todo el comportamiento con gran exactitud. Pero así a priori no se puede determinar cuándo la atraviesa y cuándo no. Eso depende de si existen estos puntos en donde hay cambios en el comportamiento del crecimiento o cambios en digamos, eso se llama la concavidad, que eso no lo he hablado acá, pero pues tampoco lo puedo hablar. Y es aquí como que la función tiene esta parte cóncava como si fuera un espejo. Entonces me dice, bueno, esta es la parte cóncava del espejo, pero esta está hacia arriba y por ejemplo aquí la parte cóncava está hacia abajo. Entonces esas informaciones también vienen de la derivada. Y con toda la información, o sea, al final, digamos, mezclando esto que están aprendiendo hoy con mucha otra información que van a aprender sobre la derivada, uno puede obtener con lujos de detalles las gráficas sin usar una máquina. Porque pues, si ustedes meten esto a GeoGebra, pues GeoGebra les da el dibujo. Entonces ya pues, no hay nada más que hacer. Pero yo puedo predecir sin el uso de una máquina, sin hacer muchas evaluaciones, yo lo puedo predecir únicamente pues haciendo la división, luego haciendo la derivada, hallando los ceros de la derivada, luego haciendo una segunda derivada, hallando los ceros, analizando unos cambios de signos, ¿sí? Pero digamos que todo eso es como el resumen de una gran teoría que apenas está empezando hoy y continuará
en el próximo curso. Bueno, chicos, bueno, creo que se nos acabó el tiempo. No sé, Dana, ¿tienes alguna inquietud extra? No, profe, muchas gracias. Vale, ok, con gusto. Bueno, entonces, bueno, pensé que íbamos a avanzar con la clasificación, pero bueno, entonces mañana continuaremos con la clasificación de las funciones, por lo menos identificando, y lo que les digo, cómo identificamos con la expresión algebraica, cómo podemos tener una idea, así sea un poco vaga, o difusa de cómo es la gráfica, y cómo de la gráfica también yo puedo obtener información, así sea un poco difusa, de cómo es la expresión algebraica y poder navegar entre esos dos mundos. Pero fíjense que cuando uno habla de funciones, o sea, hay muchos tipos de comportamientos, muchas situaciones y gráficas, o sea, con muchísimos cambios, pero bueno, la idea es que eso todo se puede dominar, digamos, en un estudio que se llama el estudio del cálculo, ¿sí? Entonces, todo el curso de cálculo se van a estar estudiando funciones constantemente para justamente identificar los comportamientos y sobre todo los cambios de comportamiento. Bueno, creo que por hoy es suficiente, entonces vamos a parar la grabación en 3, 2, 1.